Buenas, buenas. Una vez más. Estamos en despertar en bendición. Padre, nos ha permitido una vez más estar acá para compartir su palabra. Sabemos el compromiso que conlleva hablar de la palabra de Dios. Y es por eso que cuando me corresponde, me pongo así porque es una gran responsabilidad. Pero nada, el Señor está acá. Mientras nuestros hermanos se van conectando, vamos a tener el versículo de la semana. El versículo de la semana está en Salmo 121, 1:2. Y está acorde al tema que yo tengo hoy. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. El salmista dice él que iba a levantar sus ojos a los montes. Y cuando hablamos de monte estamos hablando de altura. O sea, él iba a levantar su mirada hacia arriba. No la iba a mantener frente, pero tampoco la iba a bajar, sino que la iba a mantener hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. Y se hace su pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta la da: mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro no viene del hombre, viene de Jehová. Por lo tanto, vamos a orar. Acompáñenme a invitar al Espíritu Santo a que se manifieste en medio nuestro y a través de la palabra. Él está en todo lugar, pero sabemos que no se manifiesta en todo lugar. Amado Padre, que moras en las alturas, te bendecimos, te honramos. Gracias por este día que nos permite estar en pie. Gracias porque eres quien renueva nuestras fuerzas. Padre, mira la reflexión del día de hoy, que sea conforme a lo que tú tienes para nosotros. Conoces nuestras necesidades, no solamente la de los hermanos que están escuchando, que van a escuchar, sino también mi necesidad. Las ponemos en tus manos para que conforme a tu propósito de vida sea en nosotros. Gracias, Padre. La reflexión de hoy le puse: detente, está quieto. Y el versículo clave lo conocemos muy bien y está en Salmo 46. En Salmo 46, 10, dice, en el Salmo 46, denme un permiso que lo tengo que buscar acá. Todo esto es en vivo. Salmo 46, 10, pero voy a leer el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no solamente en una tribulación, en las. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El 10 dice,
Voy a leer el 8. Dios está en medio de ella, no será conmovida. El salmista le está diciendo al pueblo que nuestro amparo es Dios. Y no importa que los montes, montaña, se traspasen al corazón de la mar. Eso no importa porque Dios está en medio nuestro. Y no seremos conmovidos. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio no es cualquiera, es el Dios de Jacob. ¿Y quién es el Dios de Jacob? Es el que hizo todo lo que nosotros vemos, pero también lo que nos vemos. Visible e invisible. Yo tomé este tema y voy a tener varios textos que nos manda el Señor a través de su palabra a estar quieto. Estamos en un mundo donde hay una vorágine. Yo recuerdo cuando yo era una niña preadolescente, había una revista que quizás algunos de ustedes contemporáneo conmigo la recuerdan, y era Suceso. Esa revista se dejó de vender porque las personas decían que uno exprimía esa revista y lo que salía era sangre, de manera metafórica. ¿Por qué? Porque todo lo que se leía ahí era tragedia, muerte. Por eso perdió validez, porque ya las personas dejaron de consumirlo. ¿Por qué dejaron de consumirlo? Por el miedo, el temor, porque era un ataque como de pánico, que tú no sabías lo que venía. Y estamos viviendo ahora más que antes, porque cuando estaban esa revista no existían elementos que hay ahora. Uno de esos elementos son los vehículos. Wow, es que me quedo sorprendida cuando yo veo en las noticias, que escucho en los grupos, tragedia y más tragedia. Y como nosotros somos almáticos, porque somos alma, cuerpo y espíritu, pero muchas veces el alma es quien nos está dirigiendo, porque cuando nuestras almas escuchan toda esa noticia, llega un momento que viene opresión a nuestras vidas, a nuestro corazón, y empezamos a tener miedo, a sentir pánico, a sentir temor. ¿Y qué hacemos? Es así, andamos así. Ya muchas veces ni queremos salir. Tenemos miedo. ¿Qué nos va a pasar? Viene un vehículo, me lleva. Tengo cuidado al cruzar la calle, pero viene un imprudente y acaba conmigo. Viene un vehículo, mira la tragedia de la semana antepasada, de esos 2 niños que quebró el corazón de la persona. Van al colmado con su papá en la calle, 2 niñitos, viene una patana y se lo lleva. Viene en ese mismo día, el anterior, el militar mata a su hermana, se mata a él. O sea, y lo que nosotros estamos escuchando cuando salimos a la calle, y no solamente no necesitamos salir, sino aquí dentro de nuestra casa, son tragedias, es muerte, es destrucción. Y se nos olvida, empieza el temor a nosotros,
No el temor que nos lleva a aferrarnos a Dios, ese temor reverente, sino ese temor de pánico que nos hace sentir, ¿será hoy? ¿Me pasará a mí? ¿Vendrá un atracador a mi casa? ¿Saldré del banco a cobrar y me estarán esperando para atracarme? Sí. ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? Tenemos respuesta en la palabra. En Éxodo 14, todos conocemos lo de las plagas, con qué poder, con cuánta autoridad sacó Dios a su pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero llegó un momento cuando ellos se iban, que los egipcios se cuestionaron, ¿por qué debimos dejar salir al pueblo que era nuestro esclavo? ¿Cómo vamos a hacer ahora sin los israelitas? Y fueron detrás de ellos, encabezados por su líder, por Faraón. Cuando el pueblo de Israel vio atrás y vio esa gran multitud que le seguía, no había para dónde correr. Frente estaba el mar. Atrás venía el ejército, pero frente estaba el mar. Y ellos comenzaron a temer, a sentir miedo. ¿Y qué tuvo que decir el líder? El líder tuvo que venir donde ellos y decirle: no teman, en el 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Sí. Él le dice, el pueblo está amedrentado, pero acababan de ver con qué poder Dios lo había liberado. Pero llegó un momento que estaba en el desierto y el pueblo se turba y le reclaman a Moisés, sabiendo que no eran a Moisés que le estaban reclamando, sino eras al mismo Dios. Y le dicen: ¿acaso no había cementerio en Egipcio que nos sepultara? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? Mejor nos hubiera dejado allá, porque para esto nos quedamos fuera. Y viene a mi mente, ¿cuántas veces le hemos dicho eso nosotros a Dios de manera indirecta? Cuando venimos al Señor, o más bien cuando Él nos atrae a Él, y creemos, como muchas veces nos han vendido, que todo va a ir bien. Creemos que todo nos va a salir bien. Nos saca de Egipto, pero nos permite entrar, nos lleva al desierto. Y en el desierto, siempre he dicho que en el desierto lo único que uno va a ver es carencia, falta de alimento, falta de agua. Hay serpientes, escorpiones y personas que viven en el desierto para atracar. Eso es lo único que vamos a encontrar en el desierto. Y cuando Dios nos permite entrar en ese desierto que no hay nada, abrimos la nevera, parece ni siquiera piscina, porque a veces ni siquiera agua tenemos en la nevera. Porque a veces decimos, mi nevera parece una piscina, pero a veces ni siquiera piscina, porque no hay ni siquiera agua. Vemos buscando en la despensa
buscando lo que van quedando de la compra para hacer ahí, como mami decía, un zambumbo, que era todo lo que quedaba, un pedacito de papa, un pedacito de yuca, un chin de arroz, todo eso, y lo hervía, pero a veces ni siquiera eso. Y empezamos a quejarnos y a recordar los rábanos, la cebolla que teníamos en Egipto. Y decimos, pero si yo sé que esto era así, yo mejor me hubiese quedado fuera, porque yo estaba mejor fuera, me iba mejor. E incluso podía vivir como yo quisiera. Me podía hacer los fraudes que yo quisiera, porque nadie me iba a cuestionar. No había una palabra escrita en mi corazón que me cuestionara. Y le cuestionamos a Dios, y muchas veces hemos intentado detenernos. Y muchos se van. Muchos se han ido por eso mismo. Porque cuando Dios le entró en el desierto, no pudieron esperar. Se desesperaron. Su corazón se llenó de temor y se fueron, pensando que le iba a ir mejor, pero todos sabemos que fuera del Señor no nos va a ir mejor. No nos va mejor. Hay otro elemento que se une ahora y es la carencia. Y comenzamos a empezar. Todo está tan caro. Qué caro está. Guay, no se puede ir a comprar. Y empezamos a maldecir a nuestro gobierno sin buscar el origen de lo que está pasando. Y lo tenemos en la palabra. En la palabra lo dice. Principio de dolores, porque nosotros estamos viviendo en los principios de dolores. En los principios de dolores, ¿qué hay? Guerra, rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación, reinos contra reino, enfermedades. Lo vimos con la pandemia. Una pandemia a nivel mundial, como dice la amiga nuestra allá, del mundo mundial. Eso es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, pero el Señor nos manda a estar quietos, a detenernos para ver la salvación de Dios. Hay un episodio también en la palabra, en 2 de Crónicas 20, que es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y es cuando al rey Josafat, los moabitas se levantaron contra de él. Y él escuchó que venía contra el pueblo una gran multitud. ¿Y qué hizo el rey? Sí, se llenó de temor. Pero él hizo algo que nos manda a nosotros también hacerlo. Se llenó de temor, pero empezó a clamar. Y empezó a clamarle a Dios y le dijo al Señor en 2 de Crónicas, empezó a decirle, deme un momento acá. En el templo de frente al atrio viene contra ti una gran multitud. Le dijeron al rey. Entonces, ¿qué hizo él? Atemorizado. No dice que él estaba quieto. No dice que él estaba tranquilo, que estaba en paz, relajado. No. La palabra me dice que él, atemorizado, decidió consultar al Señor. Y ahí hizo la diferencia. Él decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Todo Judá vino a él pidiendo ayuda, pero a él vino el pueblo porque él era el líder. Pero él fue al líder de los líderes. Clamó a quien podía ayudarlo.
Y empezó a decirle: Señor Dios nuestro, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Le hizo esa pregunta a Dios. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Y empezó a decirle al Señor todo lo que Dios había hecho cuando le entregó la tierra de Canaán al pueblo de Israel. ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Y él sabe mucho. Empezó a decirle, a recordarle la promesa a Dios. Recuerda lo que tú habías hablado a tu amigo, no a Abraham, a tu criado o tu siervo, sino a tu amigo Abraham. Le diste esta tierra para que ellos habitaran y se construyó un santuario. El 13 dice: todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Y me detengo ahí un momento, porque ahí no simplemente estaba papá, mamá, también hasta lo pequeñito estaban de pie esperando respuesta de Dios. Eso nos habla de cómo Padre transmite a sus hijos la dependencia en Dios. De cómo nosotros como padre no podemos dejar a nuestros hijos apartados, aislados, cuando estamos convocando a Dios, sino que tenemos que traerlo y estar ellos en pie también para que aprendan la dependencia de Dios. Por eso muchas veces los padres están cuestionando que mis hijos se me han ido a Egipto, pero es que muchas veces lo dejamos en Egipto y nos vamos nosotros a la tierra prometida. Cuando usted deja a sus hijos en la iglesia, en la casa, y se va solo a la iglesia porque el niño molesta, porque se quedó durmiendo y no lo despierta, ya deja de cansarlo, porque usted lo despierta tempranito cuando va para la escuela. ¿Y por qué no puede despertarlo temprano para ir a adorar a Dios, a enseñarle al niño a depender de Dios? Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías, quien era un levita de Asaf, y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también usted, rey. Así dice el Señor. No lo estoy diciendo yo, el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando suban por la cuesta de Sí, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jurel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, quizá en otra, pero en esta no. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor le dará a habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. No se acobarden, no tengan miedo. Ese gran ejército que ustedes vean ahí, ustedes no tienen que pelear contra ellos, yo pelearé por ustedes. Pero eso es lo que nos está diciendo también el Señor en este día. Que no importa el ejército que venga en contra nuestra, que estemos quietos. En Isaías 30 Él nos dice: parado en el camino, está quieto y conoced la salvación de nuestro Dios. El siguiente dice: pero ustedes no quisieron. Que el Señor no nos diga eso a nosotros, que Él nos manda a detenernos y a esperar en su salvación, pero que no querramos detenernos, sino que queremos avanzar. No, sí, detengámonos, porque así dice el Señor: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y en la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer.
Que el Señor no nos esté diciendo eso a nosotros, que nosotros no querramos reconocerlo a Él como nuestro director, como nuestro guía, como nuestro salvador, como nuestro guerrero. Que no tratemos nosotros de hacerlo a nuestra manera. El mundo fuera está lleno de tragedia. Y eso no quiere decir porque nosotros estemos aquí que quizá no nos toque. Pero nosotros, aunque nos toque, tenemos un refugio seguro, un refugio perfecto. Por eso el 18 nos dice en Isaías 30, por eso el Señor lo espera para tenerle piedad. Por eso se levanta para mostrarle compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dichosos nosotros los que esperamos al Señor. Por lo tanto, mis amados, quizá esté pasando por situaciones que se escapan a ti. Quizá esté atravesando un desierto y no encuentra ni siquiera un pequeño oasis y te está desmayando. Espera, detente, está quieto. La palabra muchas veces detente no quiere decir simplemente que seamos así, porque hay una parte que yo debo de hacer. ¿Qué hizo el rey Josafat? El rey Josafat estaba inquieto, estaba temeroso. Él se detuvo que el temor, porque por encima del temor estaba la confianza en Dios, pero empezó a clamar, empezó a pedirle al único que podía librarlo de esa multitud. Así nosotros, aunque en contra nuestra venga una gran multitud, empecemos a clamar, busquemos refugio en el Dios que nos habla la palabra. Dios que hizo los cielos, la tierra, el eterno, el Adonai, el Shalom, el Dios de paz, el guerrero, el gran yo soy. Es nuestro refugio, mis amados. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vamos a Él confiadamente, porque en Él es el único lugar que podemos encontrar el oportuno socorro. Sin importar la situación, su diestra no ha perdido vigor. Y Él espera por nosotros para tener misericordia. Yo espero que esta palabra te haya llegado. Si tú estás pasando por una situación, si estás en un desierto, si hay una enfermedad, si perdiste el empleo, está quieto y espera la salvación de tu Dios. Él es nuestro Dios. Él tiene misericordia de nosotros. Él no se cansa, Él no se fatiga. Él está a la espera de que clamemos a Él, de que nos levantemos, que estemos en pie, no solamente yo, sino nuestros hijos también. Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a orar. Acompáñenos en oración por algunas peticiones. Vamos a orar por nuestros hijos, a cubrirlo. Este mes que se ha declarado en la Agenda 2030 el orgullo gay y están bombardeando a nuestros hijos con la bandera de multicolores. Aún muchas veces en nuestro colegio se están entrando. Recuerden que estuvo el ministerio el director de salud que pararlo porque se estaba mandando, haciendo talleres en las escuelas de que no nacemos ni varón ni hembra, el sexo se construye, mandándole para que nuestros hijos pierdan su identidad. Entonces, construyamos a nuestros hijos su identidad, construyámosles a nuestros hijos su identidad. Tenemos una actividad el 29 de junio en Punta Cana. También hay actividad del 27 de julio para los caballeros. Oremos por nuestra familia, acompáñenme en oración.
Y antes de orar, recordarle que somos Iglesia Ministerio Celín, estamos en el sector 21 de enero, en la Ponce de León, esquina Amapola, ahí estamos para servirle. Señor Dios, te damos gracias por este momento que nos permite estar. Pedimos por cada una de estas peticiones que están ahí. Cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestros nietos, cubrimos nuestras generaciones, cubrimos su identidad, la identidad con la cual tú la formaste. Si es hembra, XX, si es varón, XY, Señor. Que su identidad venga de ti, no venga de lo que le esté mandando el sistema. Padre, mira a los caballeros que tienen sus actividades, mira ese grupo de evangelismo que van a tener el 29, pero también te presentamos, oh Dios, el retiro aquí de damas que ya se acerca. Pedimos, Dios, que tú te manifiestes en ese lugar, en medio nuestro, que todo lo que estén allá sean renovadas por tu Espíritu. Gracias, Señor, por este momento, y mañana nos vemos una vez más en Despertar en Bendición. Muchas gracias.